Fundamentación de la metafísica de las costumbres, por Immanuel Kant. Parte 5. Capítulo 2. Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. 2. Por todo lo dicho, se ve claramente que todos los conceptos morales tienen su asiento y origen completamente a priori en la razón, y ello tanto en la razón humana más común como en la más altamente especulativa, que no pueden ser abstraídos de ningún conocimiento empírico y por tanto contingente, que en esa pureza de su origen reside precisamente su dignidad, la dignidad de servirnos de principios prácticos supremos, que siempre que les añadimos algo empírico, restamos otro tanto de su legítimo influjo y empobrecemos el valor ilimitado de las acciones, que no es sólo por una absoluta necesidad teórica en lo que atañe a la especulación, sino también por su extraordinaria importancia práctica, por lo que resulta indispensable obtener los conceptos y las leyes morales a partir de una razón pura, exponerlos puros y sin mezcla, e incluso determinar la extensión de todo ese conocimiento práctico puro, es decir, toda la facultad de la razón pura práctica, pero todo ello sin hacer que los principios dependan de la especial naturaleza de la razón humana, como lo permite y hasta lo exige a veces la filosofía especulativa, sino derivándolos del concepto universal de un ser racional en general, y de esta manera la moral, que necesita de la antropología para su aplicación al género humano, habrá de exponerse antes que nada de una manera completamente independiente de esta, como filosofía pura, es decir, como metafísica, cosa que muy bien se puede hacer en esta especie de conocimientos totalmente separados, teniendo plena conciencia de que, sin estar en posesión de tal metafísica, no ya solo sería inútil intentar distinguir con exactitud, de cara a un enjuiciamiento especulativo, lo propiamente moral del deber, de lo que simplemente es conforme al deber, sino que ni siquiera sería posible, en el mero uso común y práctico de la instrucción moral, fundamentar las costumbres en sus verdaderos principios y fomentar así las disposiciones morales puras del ánimo e inculcarlas en los espíritus para el mayor bien del mundo. Ahora bien, para que en esta investigación vayamos por sus pasos naturales y pasemos no sólo del enjuiciamiento moral común, que es aquí muy digno de respeto, al filosófico, como ya hemos hecho, sino de una filosofía popular que no puede llegar más allá de donde la lleve su tantear por entre ejemplos, a la metafísica, que no se deja detener por nada empírico, y, al tener que medir el conjunto total del conocimiento racional de esta clase, llega hasta las ideas mismas, donde los ejemplos nada tienen que hacer. Tenemos que investigar y exponer claramente la facultad práctica de la razón, desde sus reglas universales de determinación hasta allí donde surge el concepto del deber. En la naturaleza, cada cosa actúa siguiendo ciertas leyes. Solo un ser racional posee la facultad de obrar por la representación de las leyes, esto es, por principios, pues posee una voluntad. Como para derivar las acciones a partir de las leyes es necesaria la razón, resulta que la voluntad no es otra cosa que razón práctica. Si la razón determina indefectiblemente la voluntad de un ser, las acciones de éste, reconocidas como objetivamente necesarias, son también subjetivamente necesarias. Es decir, que la voluntad es una facultad de no elegir nada más que lo que la razón reconoce como prácticamente necesario, es decir, como bueno, independientemente de la inclinación. Pero si la razón por sí sola no determina suficientemente la voluntad, si la voluntad se halla sometida también a condiciones subjetivas, ciertos resortes, que no siempre coinciden con las condiciones objetivas, en una palabra, si la voluntad es en sí plenamente conforme a la razón, tal y como realmente sucede en los hombres, entonces las acciones consideradas objetivamente necesarias son subjetivamente contingentes, y la determinación de tal voluntad en conformidad con las leyes objetivas se denomina constricción. Es decir, que la relación de las leyes objetivas para con una voluntad no enteramente buena se representa como la determinación de la voluntad de un ser racional por medio de fundamentos racionales,
pero a los cuales esta voluntad no es, por su naturaleza, necesariamente obediente. La representación de un principio objetivo, en cuanto que es constrictivo, para una voluntad, se denomina mandato de la razón, y la fórmula del mandato se llama imperativo. Todos los imperativos se expresan por medio de un y muestran así la relación de una ley objetiva de la razón con una voluntad que, por su constitución objetiva, no es determinada necesariamente por tal ley, constricción. Se dice que sería bueno hacer o dejar de hacer algo, solo que se le dice a una voluntad que no siempre hace lo que se le representa como bueno. Es bueno prácticamente, en cambio, aquello que determina la voluntad por medio de representaciones de la razón y, en consecuencia, no por causas subjetivas sino objetivas, es decir, por fundamentos que son válidos para todo ser racional en cuanto tal. Se distingue de lo agradable en que esto último es aquello que ejerce influjo sobre la voluntad exclusivamente por medio de la sensación, por causas meramente subjetivas, que valen solo para este o aquel, sin ser un principio de la razón válido para cualquiera. Una voluntad perfectamente buena se hallaría, según esto, bajo leyes objetivas del bien, pero no podría representarse como coaccionada para realizar acciones simplemente conformes al deber, puesto que se trata de una voluntad que, según su constitución subjetiva, solo acepta ser determinada por la representación del bien. De aquí que para la voluntad divina y en general para una voluntad santa no valgan los imperativos. Él no tiene un lugar adecuado aquí, porque ese tipo de querer coincide necesariamente con la ley. Por eso, los imperativos constituyen solamente fórmulas para expresar la relación entre las leyes objetivas del querer en general y la imperfección subjetiva de la voluntad de tal o cual ser racional, por ejemplo, de la voluntad humana. Pues bien, todos los imperativos mandan, o bien hipotéticamente o bien categóricamente. Aquellos representan la necesidad práctica de una acción posible como medio de conseguir otra cosa que se quiere, o que es posible que se quiera. El imperativo categórico sería aquel que representa una acción por sí misma como objetivamente necesaria, sin referencia a ningún otro fin. Puesto que toda ley práctica representa una acción posible como buena y por tanto como necesaria para un sujeto capaz de determinarse prácticamente por la razón, resulta que todos los imperativos son fórmulas de la determinación de la acción que es necesaria según el principio de una voluntad buena. Ahora bien, si la acción es buena solo como medio para alguna otra cosa, el imperativo es hipotético. Pero si la acción es representada como buena en sí, es decir, como necesaria en una voluntad conforme en sí con la razón, o sea, como un principio de tal voluntad, entonces el imperativo es categórico. El imperativo dice, pues, ¿qué acción posible para mí? ¿Qué acción posible por mí es buena? Y representa la relación de una regla práctica con una voluntad que no hace una acción solo por el hecho de ser una acción buena. Primero, porque el sujeto no siempre sabe que es buena. Y segundo, porque, aunque lo supiera, sus máximas podrían ser contrarias a los principios objetivos de una razón práctica. El imperativo hipotético señala solamente que la acción es buena para algún propósito posible o real. En el primer caso, es un principio problemático práctico, mientras que en el segundo es un principio asertórico práctico. El imperativo categórico, que sin referencia a ningún propósito, es decir, sin ningún otro fin, declara la acción objetivamente necesaria en sí misma, tiene el valor de un principio apodíctico práctico. Aquello que es posible para las capacidades de algún ser racional puede pensarse como propósito posible para alguna voluntad. Por eso, los principios de la acción, en cuanto que ésta es representada como necesaria para conseguir algún propósito posible, son en realidad infinitos. Todas las ciencias contienen alguna parte práctica que consiste en proponer problemas que constituyen algún fin posible para nosotros, así como en imperativos que dicen cómo puede conseguirse tal fin. Estos pueden llamarse, en general, imperativos de habilidad.
No se trata de si el fin es racional y bueno, sino solo de lo que hay que hacer para conseguirlo. Los preceptos que sigue el médico para curar perfectamente a un hombre y los que sigue el envenenador para matarlo son de igual valor, en cuanto que cada uno de ellos sirve para realizar perfectamente su propósito. En la primera juventud nadie sabe qué fines podrán ofrecérsenos en la vida, y por eso los padres tratan de que sus hijos aprendan muchas cosas y procuran darles habilidad para el uso de los medios útiles a cualquier tipo de fines, puesto que no pueden determinar de ninguno de ellos si no será más adelante un propósito real del educando, siendo posible que alguna vez lo considere como tal. Y es tan grande este cuidado que los padres suelen olvidar reformar y corregir el juicio de los niños sobre el valor de las cosas que pudieran proponerse como fines.